Bueno, hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver la cadena de transporte electrónico de ciclo de Krebs, que corresponde a un proceso que ocurre a nivel mitocondrial. Ahí tienen el gráfico de la mitocondria. La mitocondria es una organela que se encuentra en las células, caracterizada por tener una pared mitocondrial interna que es impermeable al paso de iones, protones, que es muy importante porque, como vamos a ver ahora, este proceso ocurre a nivel de esta membrana mitocondrial interna, que nos permite o le va a permitir a la célula la generación de energía. A partir de dos ciclos muy importantes que vamos a ver hoy que ocurren a nivel de la mitocondria, se produce energía a nivel celular. Uno es el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y por otro lado el de la fosforilación oxidativa, que está acoplado a la cadena de transporte electrónico. Es decir, que dentro de la mitocondria se va a producir energía a partir de estas dos fuentes importantes. Por un lado el ciclo de Krebs, que lo vamos a describir en detalle, y por otro lado la cadena de transporte electrónico. El fin último de ambos procesos es la obtención de ATP para la utilización a nivel celular. ¿Cómo está organizada esta cadena de transporte electrónico? Fundamentalmente tiene una serie de componentes que van a hacer que un par de electrones atraviese estos distintos componentes, provocando cambios conformacionales en estos complejos multiproteicos que forman parte de la cadena, con el fin último de obtener agua a partir de oxígeno más electrones y protones, pero en el proceso de la obtención de agua, que no ocurre en una sola etapa, sino a través de una serie de transportadores, se van a producir el pasaje de electrones a partir de esta cadena de transporte electrónico, que van a inducir cambios a nivel conformacional en las proteínas, lo que va a permitir el pasaje de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Habíamos dicho que esa membrana mitocondrial era una membrana impermeable al paso de protones, por lo tanto la única forma que tiende a atravesar es a partir de estos canales que se van a producir por los cambios conformacionales en los complejos multiproteicos, y de esta forma generar una diferencia de concentración de protones a ambos lados de la membrana. Entonces el fin último es la obtención de agua a partir de este proceso. Al finalizar la cadena de transporte electrónico se encuentra un componente muy importante, que es la ATP sintasa. Esta ATP sintasa tiene esas características, una forma globular libre y un tallo que atraviesa la membrana, por el cual van a reingresar los protones hacia la matriz mitocondrial, y cuando lo hagan, a partir de la fracción globular, se van a sintetizar moléculas de ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. Esta fracción globular, que se encuentra libre, tiene esta estequiometría muy importante, formada por distintas subunidades, alfa, beta, gamma, delta y épsilon, y la otra fracción es una fracción, la fracción F0, que es la que actúa como canal de protones. Es una proteína transmembrana que permite el pasaje de estos protones o el reingreso de estos protones hacia la matriz mitocondrial. Dentro de los componentes que se encuentran en la cadena de transporte electrónico podemos diferenciar dos grandes grupos. Por un lado, enzimas, que son las que van a ser las encargadas de catalizar las oxidaciones celulares, y por otro lado, las que van a actuar específicamente como transportadores de electrones. Dentro de las enzimas tenemos enzimas de dos tipos, que son las deshidrogenasas y las flavoproteínas, y dentro de los transportadores de electrones tenemos ferroproteínas, citocromos, quinonas y cuproproteínas. Dentro de las deshidrogenasas encontramos dos, la NAD deshidrogenasa y la succinato deshidrogenasa, que van a ser las responsables de la entrada de los electrones al primer complejo. Dentro de las flavoproteínas tenemos estas proteínas que tienen como dos grupos prostéticos. Por un lado, la flavina mononucleótido y centros de hierro y azufre, que van a actuar como aceptores de los electrones a nivel del anillo de isoaloxacina, que es la estructura que ustedes pueden ver en la parte superior. Este anillo de isoaloxacina entonces va a ser el encargado del transporte de electrones a partir de esta enzima, que es la flavina adenin dinucleótido. Con respecto a las ferroproteínas, son proteínas que tienen como característica varios centros de hierro y azufre, y la característica fundamental es que el hierro no se encuentra encerrado en un anillo de hemo, sino que se encuentra unido a partir de residuos de átomos de azufre, que pueden provenir tanto de una fuente inorgánica como bien de residuos de cisteína, que forman parte de la proteína transportadora. Como característica importante, estas ferroproteínas también contienen cantidades equimoleculares de hierro y azufre.
interviene en la reacción de tipo redox, una reacción de tipo óxido-reducción, sin liberar ni aceptar protones. Con respecto a los citocromos, que son muy importantes, tiene una estructura muy similar a la estructura de la hemoglobina, es decir, un átomo de hierro acomplejado por residuos de nitrógeno provenientes del anillo del hemo, pero en este caso, a diferencia de la hemoglobina, los citocromos no son encargados de transportar oxígeno, como si lo hace la hemoglobina, sino que van a ser encargados de transportar electrones. Dentro de los citocromos encontramos tres clases, los de tipo A, los de tipo B y los de tipo C. ¿Cómo transportan los electrones? Lo van a hacer a partir de la reacción del hierro, que va a pasar de hierro ferroso, de hierro de estado 2+, a hierro férrico en estado 3+. Y dentro de los tres tipos de citocromos que había mencionado recién, los de tipo A son aquellos que tienen un alto potencial redox, se van a ubicar al final de la cadena de transporte electrónico, mientras que los de tipo B son aquellos que tienen un bajo potencial redox, se van a ubicar al inicio de la cadena de transporte electrónico, mientras que los de tipo C tienen un potencial intermedio y se encuentran a mitad de cadena. Ahí se puede apreciar la estructura entonces de un citocromo que tiene una cadena hidrocarbonada lateral, el hierro coordinando con los residuos de los nitrógenos pirrólicos, formando un complejo de coordinación, y en estado ferroso que le va a permitir transportar un electrón. Como característica fundamental del citocromo de tipo C, tiene el anillo de ferro-hemo coordinado por un residuo de histidina y otro de metionina que pertenecen a las cadenas proteicas laterales. Con respecto a las cuproproteínas, estas son proteínas que están formadas, a diferencia de las que habíamos mencionado recién, estas van a estar formadas por cobre. En este caso, podemos ver que el cobre también va a transportar de a uno los electrones, pasando del estado cúprico al estado cuproso, es decir, de 2+ a +1. Como característica estructural de estas cuproproteínas, vemos que también se van a encontrar formadas por 3 residuos de histidina y una molécula de superóxido que coordina con el átomo de cobre dentro de la estructura de la citocromo oxidasa. Con respecto a las coenzimas, se encuentra la coenzima Q o ubiquinona, cuya estructura la pueden apreciar en el gráfico. Esta coenzima Q o ubiquinona está formada por un anillo benzoquinónico que tiene como característica estructural fundamental una cadena lateral de naturaleza isoprenoide. Es muy importante porque esta coenzima Q o ubiquinona es el único transportador que tiene la cadena transporte electrónico móvil y que no tiene naturaleza proteica. Esa naturaleza de tipo lipídica o asociada a lípidos, como son los isoprenos, le va a permitir transportarse libremente a lo largo de la cadena de transporte electrónico en la membrana mitocondrial interna. Es móvil, es no polar, difunde en la membrana y no está ligada a proteínas. También el transporte de electrones está asociado fundamentalmente a la posibilidad que tiene la benzoquinona en transformarse o en cambiar su estructura desde una forma oxidada a una forma reducida, pasando por una estructura semiquinónica intermedia. Entonces, los componentes de la cadena de transporte electrónico, ubicados en la membrana mitocondrial interna, van a hacer que a partir de la deshidrogenación del NAD ingresen a esta cadena un par de electrones y se puedan atravesar debido a los cambios conformacionales. Hay que recordar que las proteínas son muy sensibles a los cambios de energía eléctrica, por lo tanto, cuando ingresan esos dos electrones se van a producir cambios a nivel conformacional de la estructura proteica que va a permitir el pasaje, a partir de ese cambio conformacional, de protones hacia el espacio intermembrana. Entonces, a medida que van pasando los electrones, se van a traslocar, que es el nombre correcto por el cual estos protones pasan desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. En el primer complejo, 4 protones, en el segundo complejo, otros 4 protones más, y en el último complejo, solo 2 protones, porque los otros 2 son utilizados para combinarse con la molécula de oxígeno para formar agua. Es decir, que por cada par electrónico que ingrese a la cadena de transporte electrónico proviniendo de la deshidrogenación del NAD, se van a traslocar, van a pasar hacia el espacio intermembrana 10 protones. Obviamente estos 10 protones que se traslocan y que pasan al espacio intermembrana van a generar una diferencia de cargas positivas a ambos lados de la membrana y también una diferencia de pH.
Y eso es fundamental porque ambas energías van a permitir que se sintetice ATP en la ATP sintasa a partir de ADP más fósforo inorgánico, que le va a permitir a la célula obtener en algún proceso energía. También pueden ingresar a esta cadena de transporte electrónico protones y electrones provenientes de la reducción del succinato a fumarato. Esos van a ingresar en otro complejo que se denomina complejo succinato deshidrogenasa. Luego van a pasar a la ubiquinona y a partir de ahí siguen la vía común que tiene la cadena de transporte electrónico. ¿Cómo están ubicados estos componentes entonces? Los complejos están ubicados en un orden de potencial de reducción creciente. Eso le asegura a la mitocondria que una vez que ingresan los electrones a la cadena de transporte electrónico, como el potencial de reducción del complejo siguiente es mayor, esos electrones van a ir pasando de uno a otro hasta llegar al final de la cadena. La síntesis de ATP entonces se produce a partir no de la transferencia de fosfatos, como ocurre en la glucólisis, sino que la energía va a estar generada, como había mencionado recién, a partir de dos fuentes. Por un lado, la variación de pH, que se produce entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, y por otro lado, el potencial eléctrico. A esto se le conoce como teoría quimiosmótica, la energía potencial que tiene una naturaleza química y eléctrica y que permite la síntesis de ATP. Entonces, debido a esa diferencia de protones que existen a ambos lados de la membrana, van a reingresar los protones, como había mencionado recién, por la fracción F0 de la ATP sintasa, y cuando reingresen hacia la matriz mitocondrial van a permitir la síntesis de ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. Entonces, esta teoría quimiosmótica está avalada por la diferencia de pH a ambos lados de la membrana y por otro lado por la diferencia de cargas. La ATP sintasa se ha comprobado experimentalmente que no precisa del gradiente de protones para la generación de ATP, pero sí la ATP sintasa no es capaz de liberar el ATP cuando no existe un flujo de protones a nivel de ese canal. Es decir, que únicamente se van a liberar las moléculas de ATP sintetizadas cuando exista un flujo de protones a nivel de la fracción F0 de la ATP sintasa. Existen algunos componentes químicos, algunos compuestos químicos que pueden actuar como agentes desacoplantes de la cadena de transporte electrónico. ¿Cómo lo realizan? Lo que hacen es permeabilizar la membrana mitocondrial interna a los protones, es decir, que tienen la capacidad de aislar el flujo de protones y por lo tanto no se produce la síntesis de ATP. Eso significa o se traduce en que la energía de la transferencia no se puede utilizar para la síntesis de ATP. Hay un compuesto muy importante que se utilizaba en los años 50 como para reducir peso, que es el 2,4 dinitrofenol, que es altamente tóxico. Obviamente hoy ya no se utiliza más, pero justamente actúa como un agente desacoplante de esta cadena de transporte electrónico. Y por otro lado también existen algunos compuestos químicos que pueden actuar como inhibidores, es decir, bloqueando alguna de las posiciones de la cadena de transporte electrónico, por lo cual tampoco se llegaría a la síntesis de ATP y eso también puede llegar a ser letal para la célula, como por ejemplo el cianuro, los nitratos, la rotenona. Son compuestos químicos que pueden actuar a distintos niveles de la cadena de transporte electrónico, bloqueando o impidiendo la síntesis de ATP. A nivel de la matriz mitocondrial interna va a ocurrir otro proceso que también está destinado a la obtención de energía, que es el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como también se lo conoce, debe su nombre a que el primer componente de esta cadena es el ácido cítrico o citrato, que tiene como características estructurales ser un ácido de tipo tricarboxílico y ser un hidroxiácido. Una vez que se forma este citrato, a partir de la acetilcoenzima A y oxalacetato, este citrato va a sufrir una isomerización para transformarse en isocitrato, en la cual se mantiene la estructura, excepto que va a cambiar la ubicación del oxidrilo. Este isocitrato va ahora a intervenir en una transformación en la primera reacción de tipo redox, la primera reacción de óxido-reducción que ocurre a nivel de este ciclo de Krebs, en la cual el isocitrato se va a transformar en alfa-cetoglutarato con una descarboxilación y la reducción de una molécula de NAD. Al producirse una descarboxilación, se pierde un átomo de carbono, por lo tanto este alfa-cetoglutarato va a tener 5 átomos de carbono y como característica ya no va a ser más tricarboxílico, sino que va a ser dicarboxílico y a su vez
tratarse de un alfa-cetoácido. Este alfa-cetoglutarato va a intervenir en otra reacción de tipo redox, reduciendo a otro NAT, descarboxilando de vuelta y transformándose en la succinilcoenzima A con el acoplamiento de la coenzima A. Esta succinilcoenzima A luego va a generar un GTP a partir de GDP más fósforo inorgánico cuando se transforma en succinato y libere a la coenzima A. Este succinato es un ácido dicarboxílico que va a intervenir en la siguiente reacción del ciclo de Krebs, que es la reducción de un FAT. Cuando se reduzca un FAT, este succinato se va a transformar en fumarato. El fumarato, que es un ácido insaturado dicarboxílico, va a adicionar una molécula de agua y cuando lo haga se va a transformar en malato. Este malato es un hidroxiácido dicarboxílico. Este malato va a intervenir en otra reacción de tipo redox, que es la reducción de un NAT, y se va a transformar en oxalacetato. Allí finalizaría el ciclo de Krebs y fíjense que a partir de todas estas reacciones que fui mencionando, se obtuvieron 3 moléculas de NAT, una molécula de FAT y una molécula de GTP. Obviamente, tanto los NAT como los FAT pueden ingresar a lo que habíamos visto recién, que es la cadena de transporte electrónico, y van a acoplarse a la síntesis de ATP. Este oxalacetato está listo como para volver a unirse a otra acetilcoenzima A y regenerar el ciclo, obteniendo de vuelta el primer componente, que es el citrato. Si ustedes consultan la bibliografía, van a ver que este citrato, en su transformación a isocitrato, ocurre a partir de un intermediario que se denomina ácido cis-aconítico. Entonces, vemos que a partir de reacciones de tipo óxido-reducción, de adiciones, de deshidrogenación, se obtienen los distintos componentes que van a ser utilizados luego en la cadena de transporte electrónico para la obtención de ATP. Resumiendo entonces, la principal función de las mitocondrias se reduce a la oxidación de metabolitos a través del ciclo de Krebs, a través de la beta-oxidación de ácidos grasos y a la obtención de ATP mediante la fosforilación oxidativa que depende de la cadena de transporte electrónico. El descubrimiento de las mitocondrias se debe a Walter Fleming en 1876 y el ADN mitocondrial fue descubierto recién en 1963 por los hermanos Nash. Ahí tienen la bibliografía que pueden consultar para apoyarse y para enriquecer la clase, y tienen una primera dirección que es un sitio web que tienen algunos ejercicios interactivos en los cuales pueden poner a prueba lo que vieron en esta clase. Nos vemos en la próxima clase.